Bienvenidos a una edición más de su programa de turismo favorito en la Ciudad de México, Explora DF. Bravo, un aplauso para el amor y para la delegación Benito Juárez, donde estamos ahorita. Es. Hoy vamos a explorar muchísimo, va a ser un día muy divertido. Juan, diles qué vamos a hacer. Vamos a conocer a un vulcanizador, esta persona que te salva, te da apoyo psicológico y emocional cuando eres un guiñapo y no sabes, y estás llorando y tu llanta te mancha los dedos. También vamos a visitar a un maestro de doblaje que resulta ser la mismísima voz de Explora DF. También vamos a conocer a esta persona que crea estos flyers que medio lees y luego tiras al suelo. Me refiero a un maestro impresor, un maestro del offset. Vamos a visitar a un cocinero de comida orgánica, saludable, muy fresh. Vamos a ir a un lugar muy bonito para que nos enseñe qué es lo que preparan ahí. Yo creo que es como una señal de producción para que bajemos de peso. La voy a ignorar. Por eso vamos a ir también con una repostera artesanal. ¡Postres! Postre. Son mensajes como cruzados, Sí, ¿no? me están rompiendo en dos. ¿Salud o postres? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, producción? Sí, no, o sea, estoy loco. Pero bueno, esto es Explora DF con Alexis y Juan. Vengan. Muchas gracias. Vengan. Vamos. Octavio Rojas, locutor y maestro de locución de la Escuela Nacional de Locutores, localizada en Torres Adalid, 1018, en la Colonia del Valle. Octavio es un maestro que, a través de apoyos didácticos y técnicas especializadas, saca lo mejor de sus alumnos y mejora sus habilidades de expresión, interpretación y ejecución. Nos encontramos en ALOC, Escuela Nacional de Locutores. Muchas gracias. Octavio nos ha apoyado desde ya varias temporadas aquí en Explora DF. Octavio Rojas es un artista de doblaje consagrado. Tiene muchísimos personajes, entre ellos el mismísimo Waylon Smithers. O como le dicen en español también, ¿cómo le dicen? Cástulo o Weyland. Cástulo. Cástulo Smithers. Cástulo Smithers. ¿Qué diría Cástulo Smithers si le dijera hola? Sí. Hola, guapo, ¿cómo estás? Soy yo, el señor buena onda. Smithers. Perdón, ya me balconeé otra vez. Juan está emocionadísimo, es el mejor día de su vida. Continúa toda la entrevista porque estoy acá. Claro que sí. Platícanos cómo empezaste con el doblaje. Bueno, fue hace 29 años. 29 años y como todos comenzamos en doblaje con personajes muy pequeños, ambientes, el típico que abre la puerta y bienvenido señor, ¿no? Sus llaves, esto, o sea, o ambientes de cafetería, cosas así, ¿no? Y ya después te va dando la oportunidad de comenzar a crecer en esto, ¿no? ¿Y por qué te llamó la atención el doblaje? Pues fíjate que fue una casualidad. Porque yo ni idea de esto, ¿no? O sea, yo estudié actuación, en la Ciudad Bellas Artes, preparatoria y carrera técnica, ¿no? Como docente de arte. Octavio, ¿cuáles son tus personajes más famosos? Oye, hijo, me encantaría decirte, pero me da un poco de risa. Oye, Bubu, creo que hace falta un emparedado aquí. Tráeme algo, por favor. Bienvenidos a Sunnyside, amigos. Soy yo, su amigo Lotso. Juguetes nuevos. ¿Están atrás de la cámara? ¿Cómo están? Estoy buscando a Ken, que seguramente anda con Barbie. Bienvenidos a Springfield. Soy yo, el señor Smithers. Estoy buscando, a mi amado jefe, el señor Burns. ¿Cómo lo amo? ¡Mua! Es como una máquina del tiempo esto. O no, también de repente así malvados, ¿no? Que, soy yo, el Capitán Tripa. Estoy en la era de hielo. Ay, sí, muy gordito y bonito, parece niñita. Ay, buscando a su bebecita. Padrísimo. Y ahora estás dando clases, ¿no? Sí, pues hay que compartir un poquito de lo que nos ha dado la vida, ¿no? Claro, porque además es difícil. O sea, el doblaje, yo alguna vez intenté hacer un ejercicio de doblaje y me parece complicadísimo esto de empatar los movimientos la sincronía, el lip sync, ¿no? El de uno, la intención, todo. Sí, y bueno, mira, el doblaje es ahora sí que un trabajo de equipo, ¿no? O sea, es tanto el traductor, el ingeniero, el director y el talento, ¿no? Los actores. Claro. Entonces aquí lo que yo les trato de enseñar a los muchachos es desde el principio. O sea, las bases, todo lo que es la historia del doblaje, técnicas de respiración, para que no se amuren la voz, todo esto, ¿no? La garganta, no forzar de más. O sea,
es un ejercicio muy completo. Pero supongo que también, como en la actuación, el estilo de actuar ha cambiado con los años, también la manera de hablar, ¿no? En la locución. Sí, incluso también en el doblaje. Ajá. El doblaje también ha cambiado, ¿no? Más naturalista. Sí. Si tú escuchas de repente programas de, no sé, combate, viaje al fondo del mar, Superagente 86, era otro tipo de doblaje. ¿Cómo hablaban? Era más actoral, tal vez, más farsa. Tal vez era un poquito más farsa, más así, las voces muy engoladas todo el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, yo como les digo a los muchachos, ¿sabes qué? No importa tener una voz bonita. O sea, más bien actúen. Claro. Actúen y que se oiga natural. ¿Podría darnos una línea clásica del señor Castulo Smithers ya para despedirnos? Claro, ¿cuál es? Tú dime. Es cuando le dispararon al señor Burns y Smithers pensaba que era su culpa, pero no lo era. Entonces se empezó a dar a la bebida y estaba ahí como encerrado todo. Ajá, sí. Me volví un sucio borracho. Oh, me volví un sucio borracho. Antes de que Juan muera de un colapso en este momento, vamos a agradecer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias qué gusto y qué felicidad. Gracias por seguir narrando todas esas partes en las que Juan y yo no hacemos nada en este programa. Hola, soy Alexis de Anda y estoy súper feliz. Ay, Juan. Ay, soy un T-por-8 de la calle. Ay, Dios mío. Tengo que arreglarme mi pelo a todas horas. Me duelen los riñones ya. Ay, oye, Juan, eres muy guapa. Alexis, hola. Soy Juan Escalante, me encanta Goku. 4 veces he visto Goku. He visto la película. Me encanta. Sí. Es muy emocionante estar aquí contigo porque creo que eres la mejor comediante de México. No, tú eres mejor, Juan. Tienes mucho carisma y habilidad creativa. Una vez te vi y me reí muchas veces. Fue increíble. Y otras cosas también, porque sigo hablando. Nunca puedo hablar. Eres tan chistosa, de verdad, todo lo que dices es maravilloso, Alexis. Nunca he visto una mujer tan hermosa y talentosa. Ahora como estoy tú. aquí viendo qué me robo mientras no me ven. Me voy a robar este disco, a ver. No me gusta. Gerardo Flores, chef del restaurante La Fraternidad, localizado en el Callejón de la Santísima, número 7, en la colonia Santa Cruz, Atoyac. El chef Gerardo Flores se complace de servir a sus comensales una amplia variedad de platillos saludables que logran la armonía perfecta entre sabor y balance nutricional. La Fraternidad Coffee Shop es un lugar donde pueden venir a comer algo rico, sano, pasarla bien, pueden comer al aire libre en un día bonito como el de hoy. Y tenemos aquí a Gerardo, el cocinero, porque no quiere que le digan chef, porque él dice que no es un chef y ahorita nos va a decir por qué. Gerardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Gracias a ustedes por venir. Dinos bienvenidos. ¿por qué no eres chef? Todo parte de que antes de caminar o antes de correr tienes que caminar, ¿no? En el oficio de la cocina es lo mismo, ¿no? Antes de ser chef tienes que ser cocinero, ¿no? Humildad es lo que tú tienes, porque hay muchos que nada más ponen un puesto de tacos y ya dicen que son chefs. Exactamente, la Filipina está muy barata. Exactamente. Oye, ¿y cómo decidieron qué era lo que iban a ofrecer aquí? ¿Cómo lo decidimos? Sí. O sea, ¿por qué sándwiches, hamburguesas, ensaladas y no pad thai o...? Finalmente tienes que adaptarte a la zona, ¿no? Sí. Digo, nosotros cuando llegamos aquí hace casi un año, traíamos una idea y una carta. Al poquísimo tiempo ni la idea ni la carta funcionaban aquí a lo que nos exigía la zona, a lo que nos pedía la zona, ¿no? Sí. La zona es Parroquia, Cuauhtémoc, Plaza Universidad. Estamos inundados de fondas y está muy bien, ¿no? Digo, eso hay opción para toda la gente que viene a trabajar a las oficinas de la zona. No hay un déficit de caldillo, ¿no? Caldillo de tomate. Esencial para la comida de fondo. Sí, no. Entonces, así como que nosotros tenemos una idea de pastas y cositas así, pero no es el hit de la gente de aquí, ¿no? Ya. Entonces, buscamos un poco y le teníamos que entrar a algo que fuera muy portátil. Sí. Y que fuera acorde al poder adquisitivo de la gente. Claro, la gente sale de la oficina, tiene que comer algo o va a ir a su trabajo, algo rápido, fácil, que no sea un desastre. Comerse una chapata es fácil. Y es comerse un espagueti en el camino, no tanto. Te lo tiras encima de tu corbata, qué oso, ¿no? Exactamente. También una torta bien hecha, un sándwich, una chapata, es algo muy noble y no cualquiera lo hace. ¿Cuál es el secreto de la fraternidad? El secreto de la fraternidad son los insumos, ¿no? Insumos bien frescos siempre. Nunca hay un rezago, ¿no? Tratamos de meter siempre producto fresco. Claro. Oye, ¿qué planes tienes a futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer en torno a la fraternidad? Poder abrir otra sucursal.
¿Y en torno a tu vida? En torno a mi vida, pues ser bien patrón, ¿no? Ya ser chef, ¿no? Sí, poner Ahora sí, ya a pronto trabajar. podemos volverte a entrevistar y ya vas a ser señor chef Gerardo. Sí, tener gente trabajando. Además que eres tal cual. Tener a quien gritarle es importante. Uno no es un chef hasta que no tiene a quien gritarle. Hay quien hacer sentir Yo mal. creo que te vamos a cumplir esa fantasía que tienes de gritarle a la gente con un sombrero chistoso. Vamos a dejar que ahorita nos mandones, ¿te parece? Un rato. ¿Quieres? Un rato. Gerardo, chef Gerardo, tenemos algo que decirle. No pudimos sacar el pedido porque Juan Se lo está comiendo. se lo está comiendo y luego yo ya me comí todo el pan que había para hacer chapatas. Yo vi la comanda y dije, está un poco difícil, me dio flojera hacerlo, así que decidí mejor hacerme un aderezo que me está quedando rico. A ver. Creo que va con mi expresión. Está muy bueno, mira. ¿Y a dónde vas a llegar así? ¿Qué? ¿A dónde vas a llegar así? ¿Pagaron para que te formaras? No, No se formó bien, véanlo. No estás bien formado. Estafaste a tus papás. no. Mis papás pagaron solamente mi renta, colegiatura, ropa y comida, o sea. Claro, todo lo demás lo hice independientemente, señor. claro, fue una estafa. Fue Bueno, una estafa. No sirves. No sirves ay, no para le nada. digas así, Gerardo. También sí sirve para algo, o sea. Cuando me pongo triste me da hambre. Hugo Ortiz, impresor de Serif Graphics, situado en la calle Correspondencia 75, en la colonia Álamos. Serif Graphics cuenta con impresores apasionados como Hugo, que encuentra en las necesidades gráficas de cada cliente una oportunidad para invertir la creatividad y el mensaje necesarios para ofrecer el mejor diseño. Impresiones bien hechas son parte de cualquier negocio y Hugo aquí se encarga de eso en Serif Graphics, aquí en Benito Juárez. También del otro lado, mira, doble lado. Está al revés. No. Es una regla y además es como la invitación a venir aquí a utilizar los servicios de Serif, lo cual lo hace doblemente práctico. Veo que tienen diseño gráfico, serigrafía, guillotina, offset, plotter, servicios digitales, recorte de vinil. Serif Graphics. Hugo, ¿tú diseñas todos la publicidad interna de Serif Graphics? Sí, la publicidad interna yo la diseño. Así ¿Qué tienes? ¿Tienes reglas? ¿Tienes playeras? Playeras, volantes, lonas, ¿Lonas? ¿Y viniles. ¿Cuánto tiempo llevas con tu negocio? 18 años aproximadamente. Se ve como un negocio bastante grande. ¿Empezó así? No. Empezó siendo un taller de serigrafía con una pequeña mesa, unos cuantos marcos fotográficos y de ahí en adelante, ¿no? Adquirir maquinaria, etcétera, etcétera. Ya esta máquina gigante de atrás, Ujú. ¿para qué sirve? Para sentarse. Ay, no, es un mal chiste. Cortemos eso, por favor. ¿Qué es? Es una máquina de offset, Es ¿no? una máquina de offset tradicional, sí. Sí, ¿y cómo que tradicional? ¿Cómo? ¿Las más modernas cómo son? Bueno, es que hay sistema de agua y sistema de alcohol. Esta todavía es sistema de rodillos de mojadores de O sea, agua. de agua. De agua. ¿Cuál es la ventaja de uno de alcohol? El secado es más rápido. Ah, ya. Ujú. O sea, la tinta va secando conforme se va imprimiendo, tiene un proceso de secado más rápido. Una máquina como esta, ¿como cuántas impresiones puede hacer así en un día? En un día, bueno, te imprime hasta 5,000 por hora. 5,000 por hora. Ajá. O sea, es algo mucho volumen. Sí. Y usted siempre está distribuyendo todos los de la zona, ¿no? Imprimimos todo lo que sea posible imprimir, Y siempre y nos ayudan cuando con lo el autoricen. diseño. Nosotros diseñamos también. Diseñan también. O sea, si sí. alguien llega solo con una idea así de quiero Se hacer la una- desarrollamos y él la autoriza y ya imprimimos. Ok. Usted cuando empezó, porque yo me acuerdo de lo poquito que sé de impresión, es que hace 18 años era bastante diferente, ¿no? O sea, hacía eso de aplicar ¿Hace las 18 letras. años ibas en la universidad? No, pero mi universidad tenía máquinas de hace 18 años y maestros bastante mayores. Y era esa onda de que raspaban así las letras, ¿no? Recortaban cosas. Sí, el famoso linotipo, ¿no? Sí, eso ya no se usa. No, ya es muy raro. Ahorita, ¿qué es lo más nuevo de impresión? Así como la tecnología. ¿Qué es lo más alta, moderno? Tecnología de punta. Sí. Es la impresión digital. ¿Sí? Existe de hecho el offset digital. ¿Y eso cómo Ya es? no utilizas placas. Ajá. No, ya es directamente, en vez de antes se hacía un negativo, ahora se hace un directo a placas y ahora ya tampoco ya se hacen placas, ya es directamente del archivo, imprime a la máquina. Unos rayos láser cósmicos. Como que ya el olor a los solventes como que ya me... ¿Se puede desmayar aquí ahorita? ¿Sí puedo? Sí, puedes. Gracias.
Disculpen, Alexis. Pues Hugo, muchas gracias. Ahorita vamos a revivir a Alexis si se puede. Si no, pues ya saben, chamba disponible. Pero te agradezco mucho y vamos a seguir curioseando aquí en tu taller. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, estamos aquí en la estación de cortado con una máquina muy buena, la Challenge Champion. Se dedica que puede cortar. ¿Hasta cuántos papeles puede cortar la Challenge? 1000 hojas. Entonces vamos a hacer un pequeño ajuste a este hermoso diseño que hice, una caricatura de mi coconductora Alexis. ¿Qué te parece tu dibujo? Entonces vamos a hacer un pequeño corte con el señor Mario, que un experto debe usar la máquina, es algo muy importante. Alexis, ¿podrías darle el diseño a Mario? Donde quedamos el corte, ¿no, Mario? Me hubieras cortado las chaparreras mejor, ¿no? Oye, pues están fidedignas. Pues muy bien. ¿Ves, Mario? Por nada. Cristal Juan es repostera de la pastelería Fraga, ubicada en la quebrada 406 en la colonia Narvarte. No hay límites para las manos de los reposteros, que pueden hacer pasteles de todas las formas posibles, convirtiéndolos en piezas únicas, difíciles de olvidar por su apariencia y sabor. Estamos en Fraga Pastelería Artesanal, aquí con Cristal, que nos va a contar de los interesantes y eclécticos pasteles y cupcakes que aquí se venden. Hola, Cristal. Hola, ¿cómo estás? Tienes un cupcake de Diego y Frida, ¿cierto o falso? Cierto. Y es el más como ecléctico, yo creo, ¿no? Pues hacemos de todo, entonces, pero dentro de todo, sí. Veo que tienes los frascos pastel, que están muy de moda, ¿no? Ok, pues sí, está como mucho en boga todo lo que es los postres en frasco, o desde los jar cakes. Sí, todo lo que le puedes meter a un frasco y que esté rico y que esté dulce, pero aquí no solamente es todo lo que le puedes meter, es que quede rico, que se vea padre, que tenga diseño y sobre todo el trabajo que hacemos. Deja lo bonito. Sabe muy rico. Sabe muy rico. Oye, ¿y de qué son? Salsa mora, vainilla, fresa, red velvet. Y un infaltable para nosotros, que es la mezcla especial, o vendría siendo mármol especial, es vainilla con red velvet. Y uno que no engorde. Híjole. No, ¿verdad? Uno de No. leche de azúcar artificial. Hubieras visto las chaparreras que me dibujó Juan hace rato. Hizo un dibujo de mí, una cintura que le agradezco y unas chaparreras como de este tamaño. Creo que es la frase es como una botella de coca. Pues es Creo que sí, Bueno, sí. tú te ves bien. Creo Bueno, que- todos somos. El programa tiene siempre gente muy bonita. Creo que era envidia. Sí, yo creo que sí, porque Yo creo que quisiera un momento. Quería tener esas caderas. Es que he viajado por todos lados. Un día no estaba fijando si alguien se robó mis nachos. Bueno, volviendo a la entrevista. Ok. Los cupcakes. Puedo notar que tienen así unos dibujos así como de este material mágico. Fondant. El fondant. Oye, y por ejemplo, si quisiera... ¿Por qué, por ejemplo, están tan de moda los Minions, tú crees? Por los niños. Los Sí, niños básicamente les los encantan niños los es Minions. como Minions y Peppa Pig y así. La puerca Pepa. Exacto. Hablemos de ella. Está muy Ay, bonito todo. Cupcakes de la puerca. Eh, Bueno, hay No, un son- puerquito, pero no es Hay un la- puerquito, pero esos básicamente ya son como pedidos que hemos ido haciendo desde Star Wars, Peppa Pig. ¿Pueden hacerme uno con la cara de Juan? Sí, también. ¿Sí? Sí. Yo creo que el pelo que fuera hecho de chocolate oscuro y Poco chocolate. Sí, no requeriríamos de mucho material, pero quedarías muy bien. Podremos hacer uno de figura completa de Alexis, un pastel. Podremos, no sé, acabar la harina de toda la delegación para hacer la parte inferior. Bueno, fraga. ¿Qué significa fraga? Fraga significa fresa en latín. Ay, pues qué fraga. Muchas gracias, Ay, Cristal. no, gracias a ustedes. ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Qué hubo, ¿Me güerita? puede dar otro café, por favor? Claro. A ver, pásemelo. Aquí se lo tengo. Gracias, yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo Negro, agarro, yo lo expreso, de octuple. Muchas gracias. Llevo 5 días sin dormir. ¿Cómo está? Señorita, ¿no ha pensado que igual no debería tomar tanto café? ¿Qué? Igual ¿Qué? Háblame bien. la pone un poco
nerviosa. No, estoy bien. Me siento perfecta, me siento lista, necesito trabajar más, seguir explorando la ciudad. Todo va muy bien, necesito subir 25,000 fotos. Por favor, no muerda gracias, la taza, gracias. que ya la tiene toda ahí rota. Está loquita la güerita. José Antonio Hernández, vulcanizador en la vulcanizadora Unión 2, localizada en la avenida Obrero Mundial 190, en la Colonia del Valle. José se encarga de ejercer el mayor cuidado en el mantenimiento y la optimización de llantas y automóviles. Para él, no hay vehículo que sea imposible de atender. Nos encontramos en un lugar que es muy necesitado por los capitalinos, porque todos aquí nos hemos subido a un coche alguna vez, ¿sí? ¿Correcto? Me he subido varias veces a un coche. Sí, José Antonio, sí. Y los coches se averían, les pasan cosas. Aquí estamos en el hospital de coches, estamos en la vulcanizadora La Unión 2 con José Antonio Hernández, dueño y señor del lugar. Platícanos qué tanto sucede en una vulcanizadora. Yo claramente no sé eso porque soy mujer. Obviamente, pues lo que hacemos aquí es la reparación y venta de llanta nueva. También reparamos rines. Seccionamos llantas cuando muchas veces los autos caen en los baches Sí pasa de o los banquetazos. Entonces se llegan a dañar las llantas y aquí las reparamos. ¿Cómo cuánto dura una llanta? Pues normalmente una llanta son 4 años de vida. Muchas veces cada 4 años se recomienda cambiar llantas. Okay. Obviamente, muchas veces también es el uso que le des, porque te puede durar 5 o 6 años, pero una llanta después de 4 años se empieza a cuartear, se empieza a pudrir. Okay. Podría, o sea, así como... Sí. ¿Y no ha llegado de pronto algún cliente con su coche y necesito unas llantas nuevas porque mi exnovia loca fue y las rajó todas con un cuchillo? Pues no, pero vecinos sí. No se andan estacionando donde no deben. Exactamente, que luego muchas veces se estacionan en un lugar prohibido, entonces o las pican o las navajean. Pero avisan, siempre ponen un letrero que dice se ponchan llantas gratis. Por lo menos les están avisando, así que bajo advertencia. Y por lo menos no cobran, ¿no? Eso es bueno. Sí. Usualmente uno espera ver un lugar mecánico pues un poquito más sucio, como iba a decir lúgubre. Oscuro, así ¿No? Bueno, yo creo que esa es la mentalidad de cada uno, ¿no? O sea, nosotros tenemos la mentalidad de que no porque el negocio sea sucio quiere decir que uno también sea sucio. Por supuesto. Entonces tratamos de mantener una imagen en nuestro negocio y eso que nos ha traído, gracias a Dios, mucha clientela aquí al negocio. Por supuesto, es una buena manera de publicitar el lugar porque vas pasando por fuera, es de verdad la vulcanizadora más bonita que yo he visto y por dentro está impecable. Yo tengo una pregunta que de verdad está acabando conmigo y me está comiendo por dentro. ¿Qué pasó con la Unión 1? La Unión 1 existe, nada más que en ese negocio está mi padre y mi hermano atendiéndolos. O sea que este es un segundo negocio que tenemos. Es la franquicia de la Unión. Pero señor Antonio, ¿no le dio como la tentación de decir, voy allá, este es mi negocio, le voy a poner Toños, ¿no? O sea, le voy a poner otro nombre, pero usted quería continuar la tradición de la Unión. Lo que pasa es que el negocio es familiar. El negocio es familiar, o sea, estamos involucrados aquí, mi padre, mis hermanos, todos. No, porque es prácticamente. Le pones así, no prácticamente es una y ya es algo que traemos, ¿no? ¿Y la Unión 1 se parece a la Unión 2? Sí, también. Es así bonita también como esta. Igual tenemos acabamos de abrir, gracias a Dios, otro que es autolavado también. La limpieza siempre presente aquí en la Unión 2. Muchísimas gracias, José Antonio. Vamos a ver qué tienes por aquí. Sí, y a ver si ya por fin aprendo a cambiar una llanta. Claro. Pues bueno, me costó un poco de trabajo, pero aprendí a cambiar una llanta. Me siento muy orgulloso y viril. Está padre. Muy bien, Juan. Te voy a enseñar mi técnica para cambiar una llanta, ¿vale? Vela. A ver. Señor, se me ponchó la llanta. Señor, ¿me ayuda, por favor? Mira, Gracias. Ya vienen 3 güeyes. Mira, ya vienen 3. Vienen Igual corriendo. me pueden cambiar las 4 de una vez y las pagan ellos. ¿Qué van a hacer más que eso? Mejor me voy.
amigos, termina otro Explora DF y aprendimos muchas cosas, ¿verdad, Alexis? Claro que sí, aquí en la delegación Benito Juárez aprendimos que la vida es como una caja de chocolates. ¿En qué sentido? A veces engorda. Eso sí, a veces. Visitamos la fraternidad donde el chef bueno, no chef porque no le gusta que le digan chef, pero nos enseñó y nos gritoneó para aprender a cocinar mejor. Juan y yo seguimos siendo un fracaso en la cocina. También somos un fracaso en otras áreas, como yo en el doblaje. Un saludo a Octavio, una eminencia del doblaje. Muchas gracias por apoyarnos tanto en Explora DF. Gracias. Y darnos una entrevista. Y por recordarme mi infancia y traumarme para toda la vida con esas voces que hiciste. También visitamos la vulcanizadora La Unión 2, en donde ustedes, mujeres con piernas bonitas, aprendieron cómo cambiar una llanta. Y también un saludo a la repostería artesanal, donde vimos unos cupcakes, donde pudimos tener el placer de comernos el rostro de Diego Rivera. Me comí un frasco con un pastel relleno hacia adentro y ahora no me soporto a mí misma. Producción te dijo que no lo hicieras y lo hiciste. Claro que sí, porque yo hago lo que yo quiero, estoy llena de azúcar y de felicidad. Muchas gracias a todos por vernos, amigos. Explora DF se termina. Somos Juan y Alexis. Bye. Bye.